muy buenos días en una fría y nublada mañana en la ciudad de La Plata. Muy buenos días para todos los que se han conectado a sus computadoras y ya están listos para empezar la clase. Muy buenos días para los que están mirando la clase desde el celular, desde la cama, y a los que aún no se han despertado aún, díganles que digo yo que muy buenos días. Muy buenos días a mis queridos compañeros de procesos constructivos, a todo el equipo docente, y con todo esto vamos a empezar con la clase de hoy. Lo que tenemos previsto para el día de hoy es lo que hemos denominado la presentación del último trabajo práctico del año, el último tramo de este año. Increíblemente, llegamos nuevamente al último tramo, al momento de las definiciones. Como hacemos todos los años, trabajamos sobre dos temáticas, que es la de equipamiento urbano y sobre la temática de la vivienda. La temática de la vivienda que en esta actividad y que este año hemos decidido hacerla sobre un tipo de vivienda especial y sobre un tema en particular que necesariamente tenemos que replantear a partir de este año y prácticamente 8 meses que estamos viviendo de esta situación tan particular y que nos ha puesto en una situación o en una oportunidad de empezar a analizar de otro modo los lugares donde habitamos, estos lugares donde ahora son 24 horas de vida cotidiana, es estudio, es trabajo, es deporte, y es muchísimas cosas más, o ha sido muchísimas cosas más. Por eso, para esta clase, queremos pensar sobre las cuestiones que están vinculadas a la vivienda, y específicamente, me estoy corriendo una ventanita nada más, por eso me demoré. Queremos repensar la vivienda, y en esto que les hablaba de la oportunidad, reflexionar sobre lo que nos deja la experiencia de la pandemia, sobre cómo deberían ser nuestras ciudades, sobre si la vivienda individual es lo que está vinculado con el aislamiento, con la posibilidad del no contagio. ¿Qué pasa con la vivienda colectiva? Si ese es sinónimo del contacto y del vínculo. ¿Qué pasa con nuestras ciudades si todos estuviésemos ocupando viviendas individuales? ¿Cuál sería la conformación? ¿Cuáles serían las extensiones y cómo llegaríamos con todos los servicios hasta cada uno de los lugares? Por eso vamos a hacer un recorrido en el que no solo nos interesa lo que ustedes ya han visto como tema de la actividad práctica y que seguramente han estado revisando y analizando los modelos con cada uno de los docentes. Nosotros para el trabajo hemos decidido la vivienda para estudiantes universitarios, posiblemente porque la vivienda para los estudiantes universitarios o la vivienda para los jóvenes es la que posiblemente sea la que tenga mayores posibilidades de adaptarse a esto que hemos denominado también nuevos modos de habitar. Seguramente todos estos temas los han analizado y los han visto y los han conversado en los talleres de arquitectura. Nosotros queremos hacerlo desde nuestra óptica, como siempre diciendo, esto no es un taller de construcción, sino que es un taller de la Facultad de Arquitectura. Hacemos arquitectura, pero ponemos el foco sobre la tecnología y sobre la materialización de esos espacios arquitectónicos. Pero como tenemos que materializarlos, no podemos dejar de hablar de arquitectura. Y tampoco podemos dejar de reflexionar sobre lo que está sucediendo con la vivienda, y específicamente, y esto sí es una labor importante de la universidad, pensar en el futuro, pensar en lo que todavía no está, pensar en lo que necesitamos, y tomar esta adversidad nuevamente como una oportunidad para charlar sobre temas de la arquitectura, y especialmente ver cómo estos temas de la realidad están íntimamente relacionados con nuestra actividad, con nuestra profesión, y todo lo que nosotros tenemos que hacer, y sobre lo que debemos opinar, y sobre los puntos sobre los cuales tenemos que intervenir para dar solución a cada uno de estos problemas. Hoy la vivienda se ha transformado, la vivienda de cada uno de nosotros se ha transformado, ha cambiado el uso, ha aumentado la intensidad y ha cambiado, o muchos de los espacios que teníamos pensado con una determinada función han ido incorporando otras que seguramente hace
18 meses no los teníamos pensados, ni tampoco pensamos que se podían desarrollar de ese modo. Por otro lado, también queremos pensar en la enseñanza, en vincular a la vivienda con la enseñanza universitaria. También esta experiencia nos ha demostrado que muchas de las cosas que nunca nos animábamos a hacer, o siempre cuestionamos como que no eran posibles, se están dando, se están desarrollando. Después, el tiempo nos permitirá evaluar si las cosas han salido del todo bien, si los cambios han sido positivos, si este modo de virtualidad y falta de contacto físico entre nosotros y ustedes, o entre ustedes y nosotros, mejor dicho, es realmente efectivo y tiene resultados similares a los que obtuvimos en la presencialidad. Más allá de todas estas reflexiones, hay cambios que han sucedido y hay cambios que van a ser permanentes. Entonces, la vivienda empieza a tener otro significado y tenemos que pensar esa vivienda para un escenario futuro. Como es un escenario futuro, nosotros no lo podemos conocer, porque si no estaríamos haciendo una especie de adivinación de lo que va a suceder, pero sí podemos establecer las hipótesis que nos permiten pensar y que nos van a permitir reflexionar sobre el futuro de la vivienda y sobre el futuro de la vivienda universitaria. Y en una ciudad como la ciudad de La Plata, donde la incidencia de la universidad en el movimiento cotidiano, obviamente, ocupa un espacio central. En lo particular, yo imagino un escenario positivo para el futuro, pero diferente. Entonces parto de una hipótesis, que es la de decir que si todas estas experiencias que hemos vivido en todo este tiempo han dado resultados, significa que aparentemente no necesitamos o no necesitaríamos estar permanentemente en la facultad. Tal vez. Esto implicaría distintas cosas, desde lo que son los espacios, desde lo que es la reformulación de los espacios de la universidad, y obviamente este tema en particular que está relacionado con la vivienda de los estudiantes. Después vamos a hacer un recorrido por distintos proyectos, por el desarrollo del tema en el mundo, por el desarrollo del tema en nuestro país, por el desarrollo del tema en nuestra ciudad, y cómo la Universidad de La Plata también ha tocado y ha desarrollado el tema de la vivienda para estudiantes universitarios. Pero vamos a empezar a hablar de una primer realidad que está vinculada con el tamaño de la vivienda, ¿no? Después vamos a ver algunas algunas encuestas que se han hecho sobre los problemas de la vivienda, sobre la vivencia de estas nuevas funciones que tiene la vivienda en relación a cada uno de sus espacios. Hace un tiempo, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó lo que se denominaban los microdepartamentos. Los microdepartamentos son unidades habitacionales que tienen medidas que van entre los 12 y los 18 metros, 22 metros y hasta 30 metros cuadrados. Claro, sobre esta cuestión hubo bastante debate, y cada uno de esos debates muchas veces están expresados en algunos de estos titulares, ¿no? Donde dice, se vende el departamento más chico de la ciudad de Buenos Aires, personas en silla de ruedas protestan en la legislatura porteña contra los microdepartamentos. Habla otra nota, habla de una ciudad para solteros sin hijos, los exiliados de los countries. Japón, que tiene una gran experiencia y un gran desarrollo en el tema de las microviviendas, cómo es vivir en uno de los microdepartamentos de 9 metros cuadrados en Tokio. Alertan sobre los daños de vivir en los microdepartamentos. Fueron un boom inmobiliario, pero ahora están en retirada. ¿Qué pasa con los microdepartamentos? Los microdepartamentos le escapan a la crisis y generan hasta un 7% de rentabilidad. Algunas de las cuestiones que están vinculadas, o las noticias que más bien están vinculadas con la parte económica o financiera o de inversión de los departamentos, pero obviamente no es un aspecto que a nosotros nos interese, sino que nos queremos centrar en la vivienda y en el usuario. Hay un gráfico, que aparece por acá,
¿no? Que habla de la oferta, esto es para la ciudad de Buenos Aires, la oferta de departamentos de 1 o 2 ambientes. Dentro de los departamentos de un ambiente estarían incluidos los microdepartamentos. Los ambientes obviamente también pueden ser departamentos de hasta 30 metros cuadrados, donde logran separar el espacio del dormitorio. Pero vean cómo a lo largo del tiempo ha aumentado la oferta de las viviendas de menor tamaño. Evidentemente hay una demanda, claro, obviamente es una demanda por la dificultad y por la prácticamente imposibilidad de acceso a la vivienda propia. Entonces, para poder acceder a esa vivienda inalcanzable, para incluir a alguien más dentro de la vivienda propia, que resulta algo prácticamente inalcanzable, las medidas o la cantidad de los metros cuadrados empiezan a reducirse drásticamente, ¿no? En construcción hay un 75%, el 73% de la oferta es a estrenar, menos de 10 años el 61%, pero vayan viendo cómo esto es algo que con el tiempo ha ido cambiando, porque cuanto más lejos nos vamos en el tiempo, cuando empezamos a pensar en viviendas que tienen mayor cantidad de años de haber sido construidas, cada vez existe una menor cantidad de viviendas pequeñas. O sea que, en definitiva, este es un tema, una temática que viene sucediendo entre los últimos 10 y 20 años, ¿no? Y que, obviamente, está relacionado con el achicamiento de la vivienda, con el achicamiento de las necesidades, y, bueno, hay un achicamiento de la vivienda, pero no necesariamente hay un achicamiento de las actividades. Estamos pensando en un tipo de vivienda diferente. Cuando la primera noticia mostraba, se vende el departamento más chico de la ciudad de Buenos Aires, había unas imágenes, si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar y van a ver imágenes o videos del recorrido sobre ese departamento, pero claro, es una adaptación de un viejo departamento a transformarlo en un microdepartamento. ¿Es posible vivir en estos espacios de 18 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, de 25 metros cuadrados o de 30 metros cuadrados? No como nosotros lo pensamos o como estamos acostumbrados a vivir habitualmente. Claro, por eso hablamos de repensar el modo de habitar. Si nosotros hacemos un enfoque diferente y por eso nos centramos en la vivienda para estudiantes universitarios, porque seguramente es sobre la que tiene mayor adaptabilidad al cambio, podríamos hablar de suprimir en el máximo posible los espacios que son de uso privado, que necesariamente son de uso privado, y obviamente todo lo que se pueda compartir, que se comparta. Bueno, esta es una situación bastante distinta de lo que les hablaba del departamento más chico de la ciudad de Buenos Aires, donde todas estas cuestiones que están relacionadas con compartir todo lo que se puede compartir no existen, sino que es una vivienda tradicional, una vivienda como la que todos conocemos hasta el momento, a la que solamente se le ha achicado el espacio, o han sido viviendas un poquitito más grandes que se las ha subdividido por una cuestión que está vinculada exclusivamente a la especulación inmobiliaria. Hay dos conceptos sobre los que queremos hablar y que están vinculados a este cambio que ha ido sufriendo la vivienda, ¿no? Cómo nuestras viviendas se han ido adaptando, cómo las hemos adaptado cada uno de nosotros a la situación que nos ha tocado vivir. Obviamente, mayoritariamente las viviendas no estaban preparadas para algo que nadie imaginaba, y la adaptación se ha hecho de modo espontáneo y a través de cada uno de los usuarios. Aún no hay propuestas, o no hay, sí, hay propuestas proyectuales, pero no tenemos el tiempo de proyección histórica y de análisis como para empezar a materializar lo que sería la vivienda de la pospandemia, la reflexión de las necesidades de la vivienda, todas esas que nuestras viviendas no podían contemplar. Entonces, decimos que el confinamiento ha demostrado que la vivienda es un ser vivo, rico, maleable. De su buena salud depende, en gran medida, la de la sociedad que construimos. Y por otro lado, ¿no?, con la crisis sanitaria del COVID-19, la vivienda se ha convertido en un refugio seguro, único espacio de convivencia, trabajo, ocio, desarrollo, actividades ordinarias y extraordinarias para los miembros del hogar.
pero la experiencia no está resultando igual de agradable para todos. Bueno, la situación de cada una de nuestras viviendas es particular, de lo que nos toca habitar, del lugar donde vivimos, de la cantidad de personas que lo ocupan, de la composición de cada uno de los grupos familiares. Bueno, esto hace que en algunos casos esta experiencia sea más traumática, posiblemente más traumática, y en otros puede ser que los cambios resulten imperceptibles. El tema del aislamiento nos ha llevado a que muchas actividades que nosotros desarrollábamos permanentemente fuera del hogar, ahora se empiezan a desarrollar por dentro del hogar. Y eso es para uno y para todos los integrantes de los grupos familiares. Entonces, viviendas que estaban pensadas para una ocupación diurna con una cantidad de ocupantes, se encuentran con que durante las 24 horas del día tiene a todos sus ocupantes en plena actividad dentro del mismo espacio. Entonces, este tipo de situaciones obviamente genera conflictos en la combinación de las necesidades de cada uno. Creo que es algo que nos pasa a todos cuando tenemos que compartir no solamente el equipamiento para conectarnos, que necesariamente tiene que ser a partir de una computadora, sino el espacio y la privacidad necesaria para poder desarrollar nuestras actividades. En las redes sociales hay un montón de parodias de este tipo de situaciones y de los, no diría desórdenes, de las condiciones habituales que suceden en cada vivienda mientras se están desarrollando las actividades virtuales. Lo que tampoco es necesario tomarlo como un inconveniente porque forma parte de nuestra vida, de cómo vivimos. Cada uno tiene su realidad y con esa convive. Creo que no hay que sufrirla. Seguramente, como hablábamos anteriormente, la experiencia lamentablemente no resulta igual de agradable o igual de desagradable para cada uno de nosotros. En todo esto, en toda esta situación, han ocurrido cambios, ¿no? Cambios que están relacionados con el tamaño de la vivienda, que era lo que habíamos hablado anteriormente, esta aparición de los microdepartamentos, o este cambio en las funciones, esto que está relacionado inicialmente a lo que decíamos, a una especulación inmobiliaria y no a las necesidades del usuario o a una reflexión verdadera sobre la vivienda, que decididamente es una tarea de nosotros los arquitectos. Ha habido cambios en relación a los usuarios, esto que decíamos anteriormente, el usuario, ya la vivienda no es solamente el lugar de descanso, el lugar del ocio, el lugar del encuentro familiar, sino que es el lugar de trabajo, el lugar de estudio, el lugar de hacer deporte, el lugar de hacer una cantidad de actividades que anteriormente ni siquiera entendíamos como posibles, ¿no? Dentro de estas actividades está la incorporación y los cambios de función, la posibilidad de que muchos de los espacios de la vivienda, si afortunadamente la vivienda tiene muchos espacios, tienen funciones múltiples. El lugar de dormir puede ser el lugar de estudiar y también puede ser el lugar de trabajar, o el lugar de comer también es el lugar de trabajo, cuando concurren simultáneamente actividades de los mismos integrantes de la familia. El tiempo de uso, esto que hablaba anteriormente, ¿no? Cuántas de las actividades que nosotros hacíamos por fuera del hogar, ahora se hacen por dentro del hogar, entonces eso es lo que multiplica la ocupación o la densidad de ocupación dentro de la vivienda. Las 24 horas es para el uso directamente de la vivienda. ¿Qué es mío? Y acá sí también está relacionado con esto que había empezado a hablar. ¿Cuáles son las posibilidades de repensar una vivienda, o qué es lo que debería tener una vivienda mínima o una microvivienda para que realmente sea factible, ¿no? Reducir la reducción de los espacios necesariamente que son míos porque lo mío está vinculado con la necesidad de privacidad, no todo puede ser público, y cuáles son los nuestros, que son los espacios que podemos utilizar en combinación con otras personas. Si estos espacios que hemos
que hemos denominado, que yo he denominado como lo nuestro, forman espacios que no tienen un uso permanente, bueno, evidentemente son espacios que podrían estar compartidos con otras personas. Claro, no estamos muy acostumbrados a compartir. Mi mundo empieza cuando atravieso la puerta de mi casa, y fuera es el mundo exterior. ¿Y qué pasa si mi vivienda tiene un mundo interior y un mundo exterior? Un mundo interior, que es la privacidad necesaria que toda persona requiere, y un mundo exterior, que es la que compartimos. Nuestro mundo exterior hoy es la calle, la plaza, el parque, y tal vez hay un espacio intermedio entre la vivienda y la calle, que son esos espacios para compartir, donde en este momento estamos desarrollando actividades de un modo posiblemente incómodo, de un modo conflictivo, dentro de los espacios que nosotros utilizamos habitualmente, ¿no? Entonces hablamos del trabajo, hablamos del estudio, ¿no? Como alguna de las dos actividades, porque tomamos como referencia la vivienda para estudiantes universitarios, pero podríamos hablar de la vivienda o la aplicación de todos estos cambios en los modos de habitar extensibles a cualquier tipo de vivienda. Hoy tomamos como ejemplo, como excusa, como hipótesis, un funcionamiento diferente de la vida, de la experiencia, de la vida universitaria, y a partir de esta nueva experiencia, pensar en viviendas diferentes. Claro, estas actividades o estos cambios que se pueden pensar para la vivienda del estudiante universitario, para la vida del estudiante universitario, podrían ser replicables a otro tipo de vivienda. También la realidad de los estudiantes universitarios son muy diversas. Algunos están solos, otros tienen pareja, otros tienen pareja e hijos, o sea que las configuraciones pueden ser múltiples. No hay demasiada diferencia, entonces, en lo que es el núcleo de vivienda o el núcleo de ocupantes de una vivienda de estudiantes universitarios con lo que podría ser la vivienda para cualquier otra persona o para cualquier grupo de personas que no está inmerso dentro de la experiencia universitaria, sino dentro de la vida laboral en sí. Posiblemente estos espacios que están vinculados con lo mío están relacionados al ocio, pero también se puede practicar el ocio en el espacio compartido. Es un cambio de mentalidad. Nosotros estamos poco acostumbrados a compartir, y esto es algo que aparece normalmente o que lo vemos permanentemente en cualquier lugar público, donde la gente cuando se sienta en un espacio trata de sentarse lo más alejado de otra persona. En cualquier lugar para ir a comer raramente se comparte la mesa con un extraño. Entonces podría ocurrir que empiezan a aparecer mesas con una sola persona. Cuando vamos al cine, si podemos no sentarnos al lado de otra persona, dejamos una butaca entre medio. Y esto está relacionado con nuestra falta de costumbre en el compartir y en acercarnos al otro, a una persona desconocida y que está desarrollando actividades similares a las nuestras. Bueno, cuando esto lo empezamos a pensar sobre la vivienda, parece difícil, pero es necesario hacer un cambio. Ese cambio, obviamente, es gradual, pero la propuesta del espacio donde vivimos puede ser un detonante o puede ser un disparador para el cambio de costumbres, ¿no? Por último, el aire libre. Vamos a ver, como les decía más adelante, algunas de las demandas de los usuarios en relación a sus viviendas y a este nuevo modo de habitar que nos ha propuesto la crisis y el aislamiento. Nosotros dijimos para esta clase que hablaríamos de las viviendas para estudiantes universitarios y de los nuevos modos de habitar, pero como ven a partir de la introducción, no solamente es un problema de los universitarios, sino que el estudiante universitario podría ser el disparador, pero es algo que es replicable a otro tipo de viviendas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño análisis de la situación o de la experiencia sobre la vivienda vivenciadas hasta el momento. Vamos a ver el tema de la vivienda
para estudiantes universitarios y este tipo de vivienda mínima con espacios privados reservando o separando los espacios necesariamente privados de la vivienda y los que son posibles de compartir, ¿no? Un tema, como este tema lo han tratado los maestros de la arquitectura, donde hay muchísimos ejemplos que seguro que obviamente todos los conocen, pero analicemos estos ejemplos desde este punto de vista, desde el cambio de la vivienda. O sea, el cambio en estos modos de habitar, el cambio en el modo de usar las viviendas, es algo que ya existe desde antes, y bueno, podemos trasladarlo y repensarlo en la situación actual que nos toca vivir. Cómo este tema se desarrolló en Argentina, tiene un menor, obviamente, desarrollo en la Argentina, porque forma parte de costumbres que no son trasladables directamente a nuestra situación, ¿no? Nuestra costumbre, nuestra experiencia universitaria está dada en que quienes no viven en la ciudad o están a distancias que no permiten el traslado cotidiano o a una distancia que no permite el traslado diario, ¿no? Se produce una mudanza, se alquila un departamento o un espacio como cualquier otra persona de la ciudad para ser habitado, poder tener menor requerimiento de espacios, son muchas veces departamentos o son viviendas que muchas veces se comparten, pero en el caso de la mayoría de las universidades del mundo, no es necesario vivir lejos o estar a una distancia considerable de la localización geográfica de la universidad, sino que vivir en las viviendas para estudiantes universitarios forma parte de la experiencia de transitar la universidad. Entonces, muchos estudiantes que viven en las ciudades con sus familias y con sus comodidades, en las ciudades donde se ubican las universidades, además hacen la experiencia de irse de sus casas, ¿no? Para nosotros nos parece bastante extraño, para completar la experiencia de la vida universitaria dentro de las viviendas destinadas a estudiantes. Y esto seguramente está dado por la necesidad de contacto, por la necesidad de compartir, por empezar una experiencia de independización y de abandono del hogar de los padres, ¿no? El abandono, una cuestión natural que cuando vamos creciendo necesitamos otro tipo de espacios o empezamos a requerir nuestra propia privacidad que muchas veces no la podemos lograr en el lugar donde anteriormente vivíamos con la familia. Entonces, por eso vamos a ver cómo se desarrolló también el tema en el mundo, no solamente a través de los maestros, que también sería un modo de desarrollo en el mundo, pero el tema de los maestros fue una intención de centrarse en temas que ya tienen muchos años de desarrollo y cómo lo veían los maestros de la arquitectura. Posteriormente, esto siguió y muchísimas universidades del mundo tienen viviendas para estudiantes, hay unas que, a mi entender, por lo menos, las que tengo seleccionadas son proyectos interesantísimos y creo que lugares donde se puede desarrollar una modalidad de vida moderna y totalmente diferente a lo que nosotros conocemos o a lo que nosotros entendemos como uso de la vivienda. Vamos a ver el tema en la ciudad, porque este tema en la ciudad de La Plata también existe, como también existe dentro de la universidad, ¿no? La universidad también ha tocado el tema de la vivienda para estudiantes y tiene su propio espacio, ¿no? Con vivienda para estudiantes. Y por último, vamos a hablar de los dos modelos que ustedes ya conocen, pero vamos a hacer un pequeño repaso, donde Sofía les va a hacer una referencia o va a plantear un poco el trayecto que vamos a transitar, que si bien está expresado en el cronograma de la ficha del trabajo práctico, nosotros, recuerden, somos muy respetuosos, bueno, por lo menos intentamos ser muy respetuosos del cronograma que proponemos, y entendemos que la propuesta del cronograma es una ayuda a la organización de cada uno de ustedes, que está envuelto en una simultaneidad de tareas y de compromisos dentro de la facultad. Entonces, saber por dónde vamos a transitar, creo que ayuda a organizar un poco la agenda y a optimizar los tiempos y mejorar la productividad. Eso particularmente nos interesa. ¿Qué aspectos de la vivienda le parecen necesarios para el
trabajo, para el teletrabajo y la educación a distancia. Bueno, ponemos el teletrabajo y la educación a distancia, nosotros estaríamos hablando en principio de nuestro problema, que es la educación a distancia. Pero cuando hablamos del teletrabajo también es un problema similar. Entonces, estos son los resultados de una encuesta realizada en España, es una encuesta del Instituto Torroja, y obviamente la situación de España no es idéntica a la nuestra, a la de Argentina, por la calidad de las viviendas, por los déficits de viviendas y por la déficit de los espacios habitacionales, pero sí vamos a ver que podemos compartir muchos de los aspectos de lo que necesitaríamos en nuestras viviendas y la reflexión que podemos hacer ahora, luego de este tiempo transcurrido. Algunos hablaron del problema del tamaño de la habitación, otros hablaron de la temperatura de la habitación, de la entrada de luz natural, ¿no? Son todos temas familiares para nosotros, temas que nosotros permanentemente estamos hablando dentro del taller, independientemente de que el tema sea la vivienda, o los espacios de equipamiento, o espacios de trabajo, o espacios de educación. En todos los casos son necesarias todas estas consignas o todas estas necesidades. Aislamiento del ruido, ¿no? Esto seguramente muchos lo han experimentado, es decir, no puedo prender el micrófono porque atrás tengo un carnaval carioca más o menos. Bueno, estos son los problemas de la vivienda, y son los problemas que existieron siempre, pero ahora lo vemos de un modo muchísimo más evidente, cuando nos dificulta el quehacer cotidiano, cuando nos dificulta el trabajo, cuando nos dificulta el estudio. Ninguno de ustedes, y es razonable que así sea, podría interactuar en una clase cuando por el fondo o por detrás de cada uno no hay un ámbito de tranquilidad. Esto es algo que yo tampoco lo conocía, pero lo vamos experimentando a medida que tenemos sesiones virtuales, y cuando alguno tiene algún ruido de fondo, bueno, todos han compartido la experiencia, es notable cómo perjudica y cómo deteriora la conexión con el resto del grupo. El problema de las ventanas, la necesidad de elementos de protección solar. Muchos se han expresado en relación a las terminaciones de las paredes, las características del mobiliario, ¿no? Hemos tenido que cambiar el mobiliario o agregarle funciones al mobiliario que tenemos, algunos apoyando la computadora arriba de donde sea como para poder trabajar de un modo más cómodo, o lugares donde uno no pensaba poner la computadora termina siendo el lugar de trabajo, ¿no? La necesidad de las vistas al exterior, cuanto más tiempo estamos adentro, necesitamos mayor conexión con el exterior, ¿no? A lo mejor, una gran importancia de las ventanas no solamente es la entrada de luz natural, sino que cuando se trata de viviendas de tamaño reducido necesitamos por lo menos ese escape visual hacia el exterior, ese contacto con el exterior, no solamente visual, sino que también nos permite analizar y ver lo que está sucediendo por fuera. Algunos también hablaron de la necesidad de espacio para las plantas. No aparecieron las mascotas. Vamos a ver otro análisis, que voy a tener que poner un zoom porque realmente yo no lo veo. A ver, vamos a ponerlo por acá. Alteración de los hábitos, ¿no? En esto que hablábamos recién, que decíamos las distintas actividades que hemos incorporado a la vivienda, produce una alteración de los hábitos o alteración de las funciones, ¿no? Miren que de los que están más presentes, están relacionados con el trabajo. Que decir problemas con el trabajo, podemos también incluir dentro de este inconveniente también los problemas para el estudio, ¿no? Cuidado de terceros, la limpieza de la vivienda, obviamente la higiene empieza a ser más dificultosa cuando todo el mundo está transitando. Otras tareas domésticas, para vestirse, el cambio de ropa, el comer, el dormir, el ocio. Digo, cuando tenemos una vivienda de intenso uso cotidiano, parece que ya no queda espacio para la relajación, para el ocio, para
bueno, para otro tipo de actividades. Bueno, algunos vieron alteraciones para fumar, para beber. Otra de las que son importantes, y que está bien, obviamente, está directamente relacionado con el aislamiento, o está relacionado con el encierro. Por suerte, esto ha ido disminuyendo, y esto colabora con la salud psicofísica de cada una de las personas, que es la posibilidad de hacer algún tipo de deporte. Vamos un poquito más arriba. Disfrutar del espacio exterior de la vivienda. Bueno, imaginen los microdepartamentos o la vivienda mínima. ¿Y de qué espacio exterior vamos a hablar? Si ese espacio exterior no forma parte de lo nuestro y no de lo mío, bueno, no va a ser posible. ¿Problemas en la ducha y en el baño? Claro, seguramente. Este es un conflicto que todos hemos vivido cuando todo el mundo está dentro de la casa, cuando todos estamos permanentemente y nadie sale a trabajar, y nadie sale a estudiar, y nadie sale a hacer ningún tipo de actividad. El baño es un foco de conflicto interesante, ¿no? Casi que hay que poner reglas o tiempos, o acordar con los otros ocupantes para quien vaya a hacer un uso breve o un uso prolongado del baño, ¿no? Relaciones sociales. Se ven afectadas por dos cuestiones particulares, ¿no? Por un lado, porque no son posibles, o porque están limitadas por cuestiones de aislamiento, y las relaciones sociales dentro de los grupos familiares. Esta intensidad de ocupación también genera una intensidad de choques y una intensidad de conflictos, seguramente. El ocupar durante más tiempo la vivienda, obviamente, implica un mayor consumo energético dentro de la vivienda. Entonces, seguramente ese impacto sobre el uso de servicios ha aumentado los consumos y los gastos fijos de mantenimiento de la vivienda. Entonces es necesario reflexionar y empezar a pensar en algunas medidas y tomar algunas medidas de ahorro en relación a esto. Algunos no han tomado ninguna medida, ¿no? Apagar las luces es lo primero que a muchos se les ocurre. Esto es posible si también hay una buena iluminación natural. Recambio de lámparas por lámparas de menor consumo. Posiblemente hay una restricción en las duchas, al no tener que salir al no salir permanentemente. Ajustar el tema de la calefacción, organizar los horarios. Esto está muy vinculado al sector del baño, que puede ser de los más conflictivos. Apagar los equipos que son necesarios. El ahorro de energía en determinados horarios. Bueno, aparecen otros que no son demasiado importantes. Y sobre esta encuesta también, ¿qué cambiaría de su vivienda? Mientras vamos diciendo esto, es importante que cada uno de ustedes también haga el ejercicio y piense qué cambiaría de mi vivienda. Posiblemente se encuentren con muchas de estos conceptos y compartan esto y dicen, che, a mí me pasa lo mismo. Bueno, no sé si es un consuelo decir, bueno, le pasa a varios, entonces no es tan terrible lo mío. Sí, todo es tremendo. Cuando uno tiene inconvenientes en el uso de su vivienda, necesidades, es porque decididamente algo está faltando. Claro, lo primero que nos falta es tamaño, lugar para guardar, espacio exterior. Tenemos problemas en la distribución del espacio, problemas de aislamiento, problemas de ventanas, problemas de control solar. Muchos ya estaban vistos con las áreas conflictivas de la vivienda, ¿no? Problemas con mala iluminación artificial, problemas de calefacción, problemas con cualquiera de las otras instalaciones, la necesidad de las vistas al exterior, y sigue apareciendo como un tema en el espacio para las plantas. Posiblemente el tema, bueno, cuando las viviendas son extremadamente pequeñas, el espacio para las mascotas empieza a ser un poco más complejo, en realidad dependiendo del tipo de mascota que tenga.
vamos a ver un último cuadro, este que está acá en la parte inferior, ¿no? Y cómo cómo ha ido cambiando la evaluación de cada uno, de los espacios, ¿no? Esto es lo habitual que le ha ocurrido a cada uno y lo que cada uno considera adecuado, ¿no? Espacios para uso exclusivo. Esto está relacionado con el espacio de trabajo o el espacio de estudio. Algunos han manifestado tener espacio de uso exclusivo. Otros espacios multiuso, que también es algo que nos sucede a todos, igual que tiene un lugar exclusivo, estará relacionado a una vivienda, o una vivienda grande, o una vivienda no necesariamente grande, pero con pocos habitantes, entonces permite tener esos espacios dedicados. Cuando la vivienda o la cantidad de ocupantes en relación a la vivienda es mayor, los espacios se transforman en multiuso, los espacios se transforman en temporales, y los espacios se transforman no solamente en multiuso y temporales, sino en el lugar donde te toque. Hoy me toca la clase en el comedor, mañana me toca en la cocina, y pasado me toca en el dormitorio. Bueno, esto es así, y forma parte de la realidad de las viviendas. Entonces, ¿qué ha sucedido con los espacios de trabajo? ¿No? En general son inadecuados, algunos han manifestado poco inadecuados, otros adecuados, muy adecuados, y totalmente adecuados. Pero bueno, son problemas que cada uno va manifestando en la necesidad de las viviendas. Habíamos dicho que íbamos a hacer un pequeño recorrido, pero yo me voy a quedar con algunas de las consignas, o con algunas de las necesidades y de los cambios propuestos por los usuarios de la vivienda, por los usuarios encuestados, ¿no? Entonces, vamos a empezar nuestro recorrido por la Baker House de Alvar Aalto, ¿no? Este es un dormitorio para estudiantes. Yo les decía, este es un proyecto obviamente conocido por todos. Este proyecto está en la ciudad de Cambridge. Creo que es que son los dormis que pertenecen al MIT. Pero bueno, muchas de las características de estos edificios son asimilables posiblemente a la planta hotelera, ¿no? En los hoteles, obviamente, el espacio de uso privado queda reducido exclusivamente a la habitación, ¿no? Tal vez es el ejemplo cotidiano más cercano que tenemos. El espacio privado queda restringido exclusivamente a la habitación, y todo el resto de los espacios, el espacio de recreación, el espacio y el espacio de alimentación, son todos sectores compartidos. El espacio de descanso o también de ocio también puede ser un espacio compartido. Pero los hoteles tienen una gran diferencia con este tipo de espacios. Y esa diferencia está vinculada al tiempo de uso. Un pasajero de hotel tiene estancias muy restringidas, que pueden estar en promedio que son menores a la semana. Y estos espacios tienen estadías muchísimo más prolongadas porque abarcan la duración de una carrera universitaria. Independientemente de que en el transcurso de la carrera universitaria cambie la condición de cada uno de los estudiantes y pueda cambiar el lugar de residencia. Pero en condiciones normales acompañaría a un estudiante durante el desarrollo de su vida universitaria. ¿Y cómo son estos espacios? Acá vemos las plantas, no se ve demasiado, pero en líneas generales vemos, ¿no? la planta de lo que podría ser la hotelería, o sea toda la parte de las habitaciones. Este es el espacio donde exclusivamente se desarrolla la actividad privada, y por detrás, ¿no?, aparece el apoyo de todas las actividades que se pueden compartir. No solamente por detrás, que hay lugares de estar y lugares de encuentro entre los distintos ocupantes,
sino que después aparecen actividades más amplias en la planta baja. Acá se ve una imagen un poco chiquitita, pero después tenemos, ahora en la próxima diapositiva hay algunas imágenes más de cada uno de estos lugares, o específicamente de este lugar, ¿no? Acá hay una imagen de las características del interior de un modelo de vivienda, ¿no? Acá, perdón, de un modelo de habitación. Vemos que dentro de lo que es la planta de habitación, acá hay otro modelo, este es un espacio para 2 estudiantes, mínimo, ven que prácticamente está reducida a su máxima expresión lo que está vinculado con lo mío. Porque después lo nuestro es todo. Ni siquiera el baño forma parte de lo mío, en este caso. Solamente hay una pequeña piletita acá para el aseo personal, o para el aseo antes de ir a dormir, o el momento de levantarse, pero por lo demás habrá que recurrir a los servicios compartidos. Y cada uno de los que ocupan el lugar, un pequeño espacio para conversar, no creo que sea para tomar mate, pero bueno, supongamos que hay un estudiante argentino y están tomando mate. La cama y el lugar de trabajo. Y para el otro ocupante, la cama y el lugar de trabajo, o el lugar de estudio. Entonces yo les decía, me quedo con todo esto, ¿no? Con todas estas palabras que eran las que aparecían en la encuesta. El tamaño de las habitaciones, la temperatura de la habitación, la entrada de luz natural, la luz artificial, el aislamiento del ruido, las ventanas, todo este tipo de cosas están dadas en este tipo de edificios, ¿no? Acá estamos viendo la parte de atrás, pero toda la parte del frente, donde está toda la ventana y donde están los espacios de uso privado, ¿no? Es un frente que da una avenida y que da al río Charles. ¿Vieron en muchas películas cuando muestran las competencias universitarias de kayak o de canoas? ¿Canoas se llaman? Bueno, esas canoas múltiples, bueno, ya lo hemos repasado un poquito en los Juegos Olímpicos, pero no recuerdo cómo se llaman. Bueno, ese río que vemos en muchísimas de las películas, podría ocurrir que en un momento, cuando vemos la ciudad de fondo, alcancemos a divisar la Baker House. Bueno, los espacios de uso comunitario, entonces, necesariamente el comer, el reunirse, no está dado para que se desarrollen dentro de la habitación, dentro de lo mismo, sino que lo nuestro empieza a ocupar un lugar preponderante, espacios más adecuados, y con un mayor grado de equipamiento, ¿no? En la ciudad universitaria de París, por un lado está el pabellón suizo de Le Corbusier del año 1935, y por otro lado están las 2 ubicaciones de la Casa de Brasil. Vamos a ver en el desarrollo de otro clásico de la arquitectura, pero con situaciones, con programas o con vinculación de funciones que son bastante similares entre sí, ¿no? Acá primeramente tenemos el pabellón suizo, y otra vez hay una planta, la planta que podríamos decir de hotelería, donde están todas las habitaciones, donde seguramente se priorizan las visuales. Ven que es muy parecido a lo que podría ser una planta hotelera, y después en un primer nivel, o en algún sector de la planta baja, como este apéndice que sale por detrás de la placa, donde tiene además los núcleos verticales, y una planta especial donde, si bien es la misma planta de las habitaciones, se suprimen las habitaciones y empiezan a aparecer los distintos espacios para el uso comunitario, que ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, donde vemos algunas imágenes interiores, ¿no? Recuerden, conservo todas estas palabras que antes mencionábamos, y aquí tenemos algunas de las imágenes de cómo cada uno de estos lugares es el interior, ¿no? El espacio de la habitación resumido a su mínima expresión, pero vean la correcta iluminación, el escape visual hacia una situación obviamente relajante, agradable. Los lugares de estar forman parte de lo compartido, y la inserción en un espacio con parque, como para poder el desarrollo de actividades también al aire libre, ¿no? Muy parecido, o de similares características, es la casa de Brasil, ¿no? Obviamente, conservando los 7 puntos, o algunos de los 7 puntos
de la arquitectura de Le Corbusier, pero nuevamente, la planta, vamos a acercarnos si es necesario, la planta de las habitaciones, ¿no? También un formato que nos recuerda bastante a la planta del hotel, pero con una gran diferencia, y con una diferencia con respecto al anterior, que también incluye por acá, por adelante, ¿no? Lo veíamos recién también en las imágenes, el espacio exterior o un espacio exterior, ¿no? De características privadas. Por debajo, obviamente, aparece la planta libre, y dos apéndices donde se empiezan a desarrollar las que están hechas para el desarrollo de las actividades que componen lo nuestro. Este es otro ejemplo también en la ciudad de Boston, ¿no? Hacemos referencia a las torres Peabody de José Luis Serre, ¿no? ¿Ven? Esto en realidad no es en Boston, sino directamente en Cambridge, que es donde está el MIT, también la Universidad de Harvard. Y aparecen todo este tipo también de viviendas para estudiantes, con otro tipo de conformaciones, con mayor variedad, ¿no? También aparece una planta que es muy semejante a la planta de un hotel. A diferencia de los anteriores, lo que te propone en este caso es una mayor variedad en los tipos de vivienda. Bueno, ven lo que le decía, sobre este mismo río es donde está la Baker House de Alvar Aalto, ¿no? Entonces hay como una priorización también a una implantación partizada y a la posibilidad de vistas largas y de vistas que produzcan un escape a la sensación de espacio reducido que puede tener cada una de las habitaciones, ¿no? Podemos acercarnos un poquito y ver que hay distintos tipos de viviendas, ¿no? Atendiendo también a esta necesidad, ¿no? Que hay estudiantes con conformaciones o con conformaciones familiares diferentes. No hay que pensar solamente al estudiante como un individuo, sino que algunos estudiantes acceden a la universidad acompañados por su núcleo familiar, ¿no? Estos son los espacios, ¿no? A los que hacíamos referencia, ¿no? Los espacios compartidos, los espacios del parque para trabajar, o fui a otra, o la situación de implantación general dentro del campus universitario, dentro de la zona universitaria de Cambridge. La Argentina también ha desarrollado el tema, y también hay ejemplos en la Argentina, y también vamos a seguir conservando esa línea de demandas que tenía la encuesta, y vamos a ver cómo esto en la Argentina se ha desarrollado, ¿no? Esta es también una residencia universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán, muy interesante también el proyecto. No tenía las plantas en este caso, pero vean que también sí, la configuración, posiblemente es contemporáneo de muchos, prácticamente de algunos de los edificios de los maestros, pero vean también En la cómo... época de Salva en Tucumán, Adrián. Gracias por el apunte. Entonces, ven que también la situación es bastante parecida a lo que ocurría anteriormente en los edificios que ya habíamos visto, ¿no? También, otra vez, voy a hacer un acercamiento para que podamos analizar cada una de las imágenes un poco mejor. Acá está el aspecto general del edificio, ven que comparte muchas cosas del lenguaje de Le Corbusier, el hormigón a la vista, el tema de los parasoles. Acá hay otra imagen con los parasoles, el juego de las carpinterías y la división de las carpinterías, esas entrantes en la carpintería para evitar la incidencia directa de la entrada del sol hacia el interior de los locales. El espacio interior, acá vemos, ¿no? Lo que sería como la planta de hotelería, con el acceso a cada una
de las habitaciones, tanto en la planta alta como en parte de la planta baja, donde además aparecen estos espacios de uso comunitario, ¿no? Y por último vamos a ver una imagen de estos espacios de uso común, que pueden ser los espacios para el encuentro, para la comida, o más reservados los espacios también para estar, o si uno quiere también para estudiar cuando no desea hacerlo dentro de la habitación. La Universidad Nacional de Cuyo también tiene su emprendimiento, bueno, con una representación formal diferente, bastante más modesta, pero con funciones que también son similares, o para un uso que también es similar, ¿no? Vemos ahí el uso, la disposición de la habitación para dos estudiantes, bueno, y tendrán también su equipamiento para que después se puedan desarrollar actividades de estudio dentro del espacio, ¿no? Este es el caso de la residencia universitaria de la Universidad Nacional de La Rioja, algunas cuestiones bastante similares a lo que habíamos visto en Tucumán, la utilización de un espacio donde dan las galerías por donde se accede a las habitaciones, y las habitaciones que empiezan a dar hacia el exterior, ¿no? Vamos a ver temas más recientes en el mundo. Vimos algunas cosas que son un poquito anteriores, pero bueno, es un tema que sigue presente en el mundo, ha ido evolucionando con distintos tipos de propuestas, con edificios más grandes, más chicos, inclusive con edificios en altura, ¿no? Esta es una residencia universitaria en España, ¿no? Un caso parecido, la placa alta, que es donde están todas las habitaciones, y el resto, toda la parte de equipamiento, ¿no? Siempre presente todas las consignas que habíamos visto anteriormente, que aparecen reflejadas en cada uno de estos edificios como cuestiones resueltas para el uso habitual. Algunas imágenes más de este edificio, y como después es en la parte interior, ¿no? También la generación de dos tipos de vivienda, la que puede ser más del tipo de departamento. Vamos a ver algunas plantitas sueltas, la planta de hotelería, la planta que arma el sector más bajo, que era la de equipamiento, ¿no? Como después se empieza a despegar en altura, y algunas tipologías de los distintos modelos de unidades para habitar, ¿no? O este es otro modelo, esto es en Eslovenia. Es también un proyecto muy, muy lindo, por lo menos a mí me gusta, ¿no? Está conformado por estas dos tiras, que son las que posteriormente se van a elevar para armar todo el espacio, todo el espacio de las habitaciones. Obviamente el equipamiento está relacionado con la ocupación que tiene posteriormente el edificio. Cada una de estas tiras, ¿ven?, tiene una circulación central donde aparece un vacío y dos escaleras de un tramo, pero esta, que es la planta baja, tiene todo el equipamiento, un montón de boxes donde uno se puede sentar a estudiar, salas de lectura compartida, el espacio de comer, espacio para realizar actividad deportiva, otras salas de lectura compartida que se empiezan a repetir, una biblioteca. Bueno, obviamente, como tiene esta cantidad de habitaciones después repetida en un par de niveles, necesita una mayor cantidad de infraestructura en relación al equipamiento, ¿no? Miremos este tipo de imágenes de los lugares también que aparecen necesarios en este caso, los lugares de lavado. Ya no forman parte de la vivienda, sino que forman parte de lo nuestro, no forman parte de lo mío. El lugar para el uso de las bicicletas, y todo el tema de la protección solar en cada una de las aberturas, la correcta iluminación y la protección para el desarrollo de la protección solar, en el caso de que sea necesario, para el desarrollo de las actividades, ¿no? ¿Ven? Lo privado, en las dos tiras que sobresalen, y lo público en el zócalo que se forma por debajo. Entre medio de los dos bloques queda un gran patio. Acá tenemos unas imágenes de los espacios que están dedicados para el estudio. ¿Ven? La verdad que son espacios muy, muy agradables, que genera ganas de compartir, pero bueno,
no lo piensen exclusivamente para la vivienda del estudiante universitario, sino imaginemos en vivir en alguno de estos espacios como nuestra vivienda definitiva, ¿no? Muchos emprendimientos inmobiliarios tienen lo que se denominan los amenities, o sea, equipamientos comunitarios, generalmente vinculados al bienestar y al lujo, porque van acompañados de viviendas que además son enormes y comparten algún otro tipo de espacio. Pero imaginemos la otra opción, tener el equipamiento comunitario, no necesariamente vinculado al lujo, sino al bienestar del habitar, y reducir a su mínima expresión los espacios que nosotros utilizamos para lo mío, para lo nuestro, para lo propio. Entonces, posiblemente, y a diferencia de cómo vivimos habitualmente, en vez de pasar todo el tiempo dentro de nuestras viviendas, o mayoritariamente dentro de nuestra vida, lo hagamos en los espacios de intercambio vinculados con otras personas. Esto también nos lleva a una vida de socialización y de romper muchas veces con el encierro, que también genera una situación perjudicial para la salud psicofísica de las personas, ¿no? Algunas imágenes más, un detalle de estos paneles de chapa perforados, que son los que permiten el control solar en cada una de las viviendas, una imagen de los espacios de estudio y de los espacios al aire libre, que hay mesas donde uno se puede reunir, donde puede tener actividades. No creo que tenga parrilla, pero bueno. En una situación como la nuestra tendría parrillas. Otro ejemplo, este es en Alemania. O sea, ven que lo que nos va mostrando, voy a ir un poquito más rápido para no detenerme tanto en cada uno de los ejemplos, porque después tendrán tiempo de verlos detenidamente, o cuando encuentren alguno que sea de interés particular de cada uno de ustedes, podrán buscarlo, porque las referencias de los nombres están puestas en cada uno de los edificios, ¿no? Pero lo que vamos haciendo es repitiendo algunas de las cuestiones. Este en particular es uno que a mí me gusta mucho. A mí, ustedes después díganle. Es una residencia, pero no es una residencia solamente, en este caso es una residencia para estudiantes y profesores. No solamente son los estudiantes los que se trasladan a la universidad, sino que también hay profesores invitados que necesitan una residencia temporal para dar sus cursos. Son, ¿no?, estancias obviamente muchísimo más breves que las que tienen los estudiantes universitarios, pero también es una necesidad a cubrir, y son espacios que pueden compartir tanto los estudiantes como los profesores, ¿no? Esta residencia que está en Copenhague, en Dinamarca, bueno, posiblemente es un edificio altamente equipado, ¿no? Que obviamente, además de tener primero que tiene un juego, después vamos a ir viendo las plantas, tiene un juego bastante interesante de movimiento entre cada una de las plantas, cómo se van girando las funciones, y bueno, y algunos espacios, que obviamente requiere una gran cantidad de equipamiento porque tiene muchas habitaciones. Entonces, al haber una mayor cantidad de habitaciones, también empieza a aparecer una sofisticación en cada uno de esos espacios colectivos, o en la variedad de los espacios colectivos, ¿no? Lugares que no podríamos tener individualmente, ¿no?, que no podrían formar parte de lo mío, pero que son factibles cuando forman parte de lo nuestro, cuando todos colaboramos en su mantenimiento, o cuando todos aportamos para que estén en condiciones, ¿no? Una imagen de la etapa del proyecto, algunas imágenes de las características del interior, ¿no? En este caso, hasta se ve cómo en este sector se comparte el espacio de cocinar, pero vamos a ir un poquito más a las plantas. Bueno, acá aparece las dimensiones que tiene esta unidad, de aproximadamente 20 y pico de metros, es lo que hoy, más temprano, habíamos definido como los microdepartamentos. Claro, pero si nosotros tenemos que desarrollar lo mío y lo nuestro, todo dentro de los 20 metros, la situación es bastante compleja. Ahora, si mi vida privada se desarrolla acá, y mi vida social se desarrolla en todos los otros espacios, bueno, creo que tenemos una muy buena calidad de vida para el desarrollo de las actividades, ¿no? Una planta baja, más bien libre, con algún local comercial y con el acceso a cada uno de los sectores, y vayan viendo a medida que vamos subiendo cómo si hay una parte dura hacia el exterior, que es toda la parte de las habitaciones,
una cara interior, donde no solamente aparecen los núcleos verticales, sino algunos sectores de equipamiento de lo que denominamos lo nuestro, lugares de estudio, lugares de cocina, sectorizados para cada uno de los pisos. Vamos siguiendo un poquito más rápido. ¿Ven cómo va girando? En algún momento desaparece alguna gran parte y aparece una terraza, como este caso, como un espacio al aire libre. Bueno, acá vamos viendo todas las plantas, ¿no? Cómo van girando. En amarillo están determinados algunos de los espacios de trabajo, y en naranja creo que están los espacios, los espacios dedicados a la cocina. Otro modelito, otro modelo más, es en Barcelona, mucho más chiquito en escala, pero que también cumple con las condiciones, ¿no? Incorpora una calle aérea que además es el espacio exterior de cada una de las viviendas, ¿no? Algunos tienen la mesita, otros estacionan su medio de movilidad, en este caso la bicicleta. Vemos otras imágenes. El espacio es este, ¿no? Tiene lo que necesita: la cama, el lugar de estudio, en este caso, ¿no? La buena iluminación, las vistas, un poco despojado, ¿no? Parece como, este debe ser un recién llegado que todavía no logró acomodarse ni decorar, no tiene un cuadrito, ni una fotito, no tiene nada, pero bueno, pronto los tendrá. Algunas imágenes exteriores, esto está en una zona un poco más descampada, y acá se ve ya la implantación, y en la próxima vamos a ver la planta de lo que es la parte de vivienda, ¿no? Todo esto Este es prefabricado, ¿no, Adrián? No lo recuerdo, Gustavo, Parece realmente. que sí. Yo lo había visto con, ¿Ah, sí? Bueno, con Gerardo, me parece. pues, es posible que sea prefabricado porque tiene una rigurosidad de modulación importante, ¿no? El espacio abierto, el patio abierto con las escaleras de acceso a la primera planta, y recuerden que sobre esta parte, o dando hacia el patio interior, estaban las dos calles aéreas, ¿no? Otra planta que es igual, ¿no? Y después todos los distintos modelos de habitaciones con diferentes tipos de armado. Vamos a continuar un poquito más rápido. Hay algunos detalles del armado, hay algunos detalles estructurales. Creo que acá hay algo superpuesto porque se ve demasiado alborotada la imagen. Vamos a pasar a otro modelo, que es bastante particular, y utiliza también, ¿no? Está desarrollado alrededor de un patio, pero además utiliza las cubiertas como otros espacios de esparcimiento y de uso exterior. Esto está a nivel de proyecto, no hay imágenes construidas. Lo que vemos acá son unos renderizados, pero ¿no? Ven que otra vez la planta de hotelería, y va mezclando distintos espacios. Es bastante parecido al que habíamos visto de Dinamarca, ¿no? Esas celes que se iban encastrando y generaban en algunos casos lugares de estudio, en otros casos estas grandes terrazas, ¿no? Vamos viendo otras imágenes, pero bueno, vamos pasando un poquito rápido. Este es otro modelo distinto, muchos tienen grandes similitudes, bastante interesante, y este otro es muy particular también en Dinamarca, que es una versión diferente, ¿no? La vivienda para estudiantes ya manifestada en tipología de torre, ¿no? Son 3 torres. Ahora vamos a ir viendo cómo son cada una, bueno, o una en general, o cómo se organiza después esta planta, ¿no? Una planta baja, parquizada, donde aparecen todos los servicios comunes, un lugar de parque para un montón de actividades. En el medio aparece el foyer, donde se accede a los núcleos verticales para cada una de las torres, ¿no? Acá vamos viendo, ven que son realmente edificios muy grandes, y cómo estas 3 torres en forma de L se empiezan a vincular por un núcleo central que la mantiene unida. Después, bueno, en todo ese movimiento va generando diferentes tipos de fachada, ¿no? Y el espacio central con 3 aberturas: una abertura a la naturaleza, una vista a la ciudad y una vista hacia la universidad, ¿no? Estas eran las plantas que les iba comentando. El desarrollo de las plantas, vamos a ver acá estas plantas que se ven un poco mejor, ¿no? Las distintas organizaciones de las habitaciones, y entre medio, en toda esta pieza que es el nexo entre los tres núcleos
núcleos de habitaciones, empiezan a aparecer los espacios de uso común para cada uno, para cada uno de los niveles. Vamos a ver el tema en la ciudad, y ya estamos llegando sobre la finalización del recorrido, ¿no? Yo hice foco, acá hay unos datos que corresponden a los sistemas informáticos de universidades nacionales, que tienen estadísticas de las distintas universidades nacionales, ¿no? Hay una cantidad de universidades. Estos datos son un poquito viejos porque corresponden al año 2010, pero bueno, no conseguí acceso a la base de datos donde tienen todas las estadísticas actualizadas. La cantidad de alumnos que tienen las universidades, ven que la Universidad Nacional de La Plata es la segunda en la cantidad de estudiantes, y corresponde a prácticamente el 8% de los estudiantes universitarios de todo el país. Pero eso es un dato circunstancial. Lo que más me interesa en el análisis que estamos haciendo es este. El 40% de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata provienen de la ciudad de La Plata. Algunos provienen de los partidos próximos. Partidos próximos en algunos casos son distancias recorribles diariamente, y en otros casos recorrerlas diariamente implica un insumo de tiempo diario que obviamente afecta el desarrollo de cualquier carrera universitaria. Entonces es posible que muchos de estos opten por residir en la ciudad. Obviamente hay estudiantes, no creo que de Cava haya muchos, pero sí hay muchos estudiantes del Gran Buenos Aires. Algunos habrán optado por el traslado diario, quienes tengan acceso al ferrocarril como un sistema dinámico y económico para movilizarse. Pero vean, cuando hablamos del resto de la provincia, ya son estudiantes que necesariamente tienen que trasladarse a la ciudad para poder desarrollar su actividad universitaria. Entonces esos estudiantes son los que requieren de una vivienda en la ciudad de La Plata. Lo mismo ocurre con los de otras provincias. O sea que posiblemente el 50% de los estudiantes de la Universidad de La Plata requieran de una vivienda en la ciudad de La Plata para transitar su carrera universitaria. Y en la ciudad de La Plata también existe este tipo de viviendas, o viviendas que están dedicadas a tener el espacio mínimo que denominamos lo mío, y tratar de tener la mayor cantidad de espacios compartidos. Este caso, que se llama Campus La Plata, que está en la calle 48, casi diagonal 77, es un cambio, es un edificio, no voy a decir emblemático porque no lo es, pero sí es paradójico el cambio de función. Anteriormente, este edificio correspondía al prostíbulo más denigrante de la ciudad de La Plata. Se transformó, afortunadamente, desapareció y se transformó en una residencia universitaria, ¿no? Como ven alrededor de un patio, ven este que está acá atrás, es el edificio que está en 47, 3 y 4, que ahí se ve de fondo, ¿no? El patio, cada una de las habitaciones, ahí sonó el reloj, la campana del reloj de Gustavo, algunas plantitas, seguramente en este momento están más crecidas, vemos el aspecto de cada una de las habitaciones como son, y obviamente los lugares de estar compartidos, y el lugar de la cocina también compartido. Muchas veces este tipo de funciones, o anteriormente, este tipo de funciones fue desarrollada por espacios o por viviendas más bien precarias, que eran las denominadas pensiones de estudiantes, donde en algunos casos ni siquiera eran pensiones de estudiantes, porque empezaban a mezclar distintos tipos de habitantes. En cambio, bueno, las residencias para estudiantes están vinculadas a un perfil de usuario que está dentro de una problemática bastante parecida, o con preocupaciones bastante similares. La Universidad Nacional de La Plata también tiene su espacio dedicado a la vivienda para estudiantes. Esto surgió como un emprendimiento privado que después no prosperó. Esto es Berisso, ¿no? Sí, está en Berisso, Berisso porque está a 3 cuadras de 122 y 60. O sea, tengan en cuenta, 122 y 60 es donde está la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Naturales. O sea, hoy el campus universitario de la ciudad de La Plata se ha extendido
particularmente en todos los predios que están por detrás de la Facultad de Medicina. Ahí apareció la Facultad de Periodismo, perdón, pero no sé exactamente cuántas más, pero sí forma parte de la extensión del campus universitario. Entonces, obviamente, todos estos barrios se han transformado en barrios interesantes para la localización, para que opten los estudiantes que requieren una vivienda, para que opten por su ubicación en su paso por la vida universitaria, ¿no? Esta es la imagen aérea del complejo. El complejo es bastante grande, vean que ocupa una gran parte de la manzana, ¿no? Tiene, obviamente, y la parte se distingue como es un pabellón con la parte de hotelería, otro pabellón, y otro pabellón más por acá, algún equipamiento de uso comunitario para el centro. Ahora vamos a ver la planta de desarrollo, ¿no? Espacios para el uso comunitario, todos estos espacios para el uso comunitario, y las tiras más rígidas, más ortogonales y regulares, con todo el sector de las habitaciones. También comparten muchas de las cosas que habíamos visto en los otros edificios, con características diferentes, pero la situación, el contacto con la naturaleza, el contacto con el exterior, la iluminación natural, el aventanamiento, y por otro lado, ¿no? Los espacios para el uso común, ¿no? El lugar de lavado se comparte, el lugar de comida se comparte, y reducir a la mínima expresión, a lo mínimo indispensable, estos espacios que son los que están dedicados exclusivamente a la privacidad y directamente a lo mismo. Bueno, hasta acá llegamos. Sofía va a hacer una referencia sobre el trabajo práctico 3. No tuvimos, si bien cada uno de ustedes lo vio directamente con sus docentes, no tuvimos la oportunidad de hacer un planteo general y un lineamiento general de lo que pensamos sobre el tema y sobre los cambios en la vivienda, que es lo que tratamos de desarrollar en esta clase. Hola, buen día a todos. Bueno, vamos a hacer una reelaboración de lo que es el trabajo práctico número 3, que ustedes ya lo tienen desde la clase pasada. Tenemos, por suerte, hoy la introducción a la temática, esto de los modos de habitar. Intentamos reforzar el tema del uso de los edificios. Por eso es importante que a partir de esta introducción podamos reflexionar sobre o la adaptación de ciertos edificios a los nuevos usos o las nuevas exigencias de la vida cotidiana, o pensarlo ya de manera inicial en el caso del proyecto. Nosotros les propusimos dos proyectos arquitectónicos que tienen que ver que son ya formulados desde la residencia para estudiantes. Están implantados en una situación urbana, en este caso, porque son edificios entre medianeras. Lo que queremos es que también lo piensen desde la situación insertos en una ciudad, en un espacio urbano, con relación al entorno inmediato. Por eso también les damos ciertas condicionantes de implantación, de sitio. El trabajo está implantado en 3 localizaciones, una es en Tucumán, otra es en Entre Ríos, Concordia, y la otra es en Chubut, en Rawson, bien diferentes entre sí, para que podamos establecer en las comisiones de trabajo diferentes repropuestas de ese diseño con respecto a la localización. Si querés poner una de las plantitas, este es uno de los edificios. Los dos en relación son bastante parecidos. Unos tienen los dos abordan la problemática de nivel 2. Edificios en altura, aproximadamente tienen entre 8 y 9 niveles. Tenemos también el desarrollo de una planta por debajo, una planta por debajo del nivel 0, o sea, un subsuelo. Y especialmente vamos a tener atención a este uso que estamos proponiendo. Van a tener diferencias entre un ejemplo y el otro. Uno tiene un subsuelo que es un estacionamiento, el otro tiene un subsuelo que tiene otra situación particular, que es la que nosotros queremos que ustedes presten atención y que pueden proponer una revisión para el desarrollo constructivo del edificio. Siempre vamos a estar pensando en tener un problema constructivo que resolver, la repropuesta de este edificio en el condicionante con respecto a la zona bioclimática que les tocó asignada,
Y además tenemos otra condicionante que es la topográfica, que es el suelo de fundación, que necesitamos que ustedes puedan, entre las tres variables estas, establecer su edificio, su propuesta, su reelaboración con respecto al edificio que va a proponer cada grupo de ustedes. Son individuales, ¿no? Bueno, tenemos esta segunda mitad del año, tenemos aproximadamente 8 clases para el desarrollo de este trabajo práctico. La entrega está compuesta por 8 láminas aproximadamente, o sea que si nosotros nos organizamos en el desarrollo sistemático y lo hacemos dinámico con el acompañamiento del docente, podemos llegar a cubrir mínimamente el trabajo en el taller para el desarrollo de la lámina en cuestión. Vamos a ir de lo general a lo particular, de la repropuesta al diseño constructivo del detalle, que son siempre las últimas láminas que nosotros trabajamos con una aproximación y al detalle constructivo. Tenemos una escala de trabajo que es grupal y una escala de trabajo que va a ser individual, porque necesitamos evaluarlos también individualmente. Además vamos a tener un segundo parcial, un recuperatorio para aquellos que hayan desaprobado o no hayan asistido al primero o al segundo parcial, y la entrega final del trabajo práctico, que puede ser con el primer levantamiento de actas, o sea, en el 2021, o con un completamiento para aquellos que no lleguemos a tener y a cumplir con los objetivos, y lo podemos terminar en el año próximo, en febrero del 2022. Bueno, o sea, para redondear, edificio entre medianeras, tienen localizaciones en las que ustedes van a implantarlo, tienen una situación de una condicionante bioclimática que responder, hoy ya tienen los estudios de suelo colgados en la pantalla inicial, en la aula web, en la parte del TP3, los 3 estudios de suelo, el que corresponde para Tucumán, el que corresponde para Entre Ríos y el que corresponde para Chubut, cuestión de que hoy puedan trabajar con este análisis, con esta verificación del edificio en ese suelo, con esas características de ese suelo, poder empezar a plantearse hipótesis de cómo estará este edificio implantado en ese suelo o fundado, o empezar a plantear ese sistema de fundación que va a tener el edificio. No sé si... Sofi, dame 2 minutos cuando vos sí. puedas. Sí, adelante. Bueno, saludo formalmente. Estuve dando vuelta un poquito por otros años porque en algún momento tenía 2, Adrián y la otra teórica andando al mismo tiempo. Por suerte vine con 2 oídos, así que me las arreglé bastante bien. Yo creo que han tenido ustedes una exposición que a mí me hubiera gustado tener por parte de un profesor cuando estaba en la etapa de la carrera que están ustedes. Creo que la recorrida que planteó Adrián es una recorrida extremadamente cariñosa con la arquitectura, que les ha mostrado ejemplos que han barrido desde los maestros a autores actuales, y que creo que ha demostrado la posibilidad de abordar el tema desde una mirada arquitectónica muy interesante, más allá del mero programa funcional de la cosa, sino para meterle, como ha intentado el taller en estos últimos tiempos, de también verlo desde arquitectura correcta, arquitectura razonable, arquitectura que hace mejores a los lugares. Yo les quería sugerir a quienes no han cursado con nosotros el año pasado que recorran una clase que casualmente dimos en el día de hoy, que hace la referencia a arquitectura y clima, que tiene que ver con muchas de las cosas que habló Adrián, pero que también le hace un aporte alrededor de 2 o 3 conceptos que me gustaría que estén presentes. Ustedes saben, los que no nos acompañan en el taller, sino desde este año, nosotros creemos en la idea de compartir los conocimientos, de invitar a quienes pensamos que saben más que uno de determinados temas. Y estos temas a veces lo invitamos al arquitecto Gustavo San Juan a que nos hable del sitio, pero para hablarnos de esto que Sofi les decía recién, del clima, de la implantación, del sitio, pero no desde una óptica nada más que económica, de fórmulas y cosas, como a veces uno accede a estas cuestiones.
Pero sí a mí me interesa que ustedes lo recorran, porque si bien se toman otras zonas bioclimáticas hoy, van a ver que estas láminas generales empiezan a tener que ver con una mirada sobre el país, la región, el sitio y el clima como consecuencia de todo esto, como elemento complejo, donde también interviene el hecho cultural. A mí particularmente me interesa que ustedes empiecen también a incorporar en el lenguaje, cosas que en el lenguaje cotidiano ya nuestro empiezan a aparecer: conservación de la energía, uso racional de la energía. Entonces, ustedes van a ver que hay un concepto de cómo conservar, que tiene que ver con los materiales, con la forma, con las orientaciones, etcétera, y cómo producir energía. Y después cómo usarla racionalmente. Esto también empieza a ser parte del problema del TP3 este. Entonces, ustedes ya no tienen un edificio que empieza a ser un apilamiento de edificios chiquitos, sino que tiene la complejidad del edificio, que es una totalidad, que empieza a tener un programa más complejo, porque el estudiante este necesita partes que son privadas y compartir partes que son públicas, y el edificio tiene que ayudar a que este compartir sea razonable. Y después ustedes van a ver que en la clase que usualmente tenemos, también aparecen gráficos, aparece Ghiboni, que a veces uno lo ve desde un punto de vista muy árido, pero Ghiboni nos ayuda a entender cómo conservar un ambiente agradable, que es un poco lo que les decía Adrián: cuando le pasamos todos estos gráficos, lo que falta, tengo que tener en cuenta que si yo como arquitecto puedo producirlo desde el inicio, el edificio va a ser mucho más razonable. Y además, hay algunos gráficos del arquitecto Gonzalo de Tucumán que nos plantea, Gonzalo es un arquitecto que fue incluso discípulo de Ghiboni, que nos plantea cómo mirar el problema bioclimático para ver dónde le duele desde el punto de vista del clima al edificio, para ver qué consideraciones que tengo, y después en consecuencia elegir materiales, metodologías, tecnologías, etc. Es decir, que cuanto más subsistemas ustedes le puedan empezar a incorporar al problema vamos a empezar a acercarnos a lo que entendemos tiene que ser una mirada arquitectónica desde el diseño. Creo que Adrián incluso les dejó un par de mensajes: a mí me gusta, que me parece que está bien, porque habla de un estudioso que está mirando edificios que valen la pena que ustedes compartir con ustedes, y de parte de ustedes me parece que empezamos a reelaborar aquella 11.603 que venimos viendo desde el año pasado, cuando le agregamos ahora la 13059 bonaerense, empezar a ver las filosofías de las leyes, no nada más que la metodología de aplicaciones. Entonces, la idea era invitarlos a agregar subsistemas, ¿no? A quienes no cursaron con nosotros, a visitar cosas que nos han asignado. Creo que cuanto más uno se meta, mejor va a ser el resultado. Así que bueno, les auguro un trabajo que seguramente va a tener que ser muy intenso, pero que les va a ser muy significante para su vida profesional. Bueno, me voy a ir hasta otro año y nos vamos a encontrar con Adrián seguramente corrigiendo las tutorías. Como idea también, para terminar, empiecen a visitar las tutorías de examen. Empiecen a ver algunas de las cuestiones que nosotros ponemos en el blog como sugerencias para empezar a preparar el examen. El examen no es otra cosa que un alto en el camino donde uno se mira y lo miran para ver cómo está procesando los conocimientos. No es más que eso. Nosotros queremos que ustedes tengan una guía y que queremos colaborar para que esa instancia, a la que nosotros defendemos mucho, sea lo más fructífera posible. Así que bueno, empecemos a preparar, como les decía Sofía, con método, tanto la entrega como la preparación de la prueba final. Bueno, me voy. Buen trabajo, chicos. Ahí, chau, ahí uno de los compañeros de ustedes consulta sobre las notas de los parciales. Lo que les quería decir es que toda esta primera etapa que hemos transcurrido con la entrega anterior, el parcial, etcétera, como estamos evaluando también la entrega y estamos nivelando cada una de ellas, se les va a dar la nota entre la próxima semana, más o menos, uno de los compañeros. Y después hablaron también ahí en el chat, hablaban de la diferencia de que un ejemplo tiene un montón de otras plantas, que le pusimos plantas atípicas,
y el otro tiene un poquito menos, que lo vieron recién en la presentación también. Lo ideal, eso lo van a acomodar, lo van a trabajar con el docente, pero vamos a trabajar con una planta tipo, o podemos repensar alguna situación particular para después el desarrollo individual. Entonces, eso lo trabajan con el docente, la idea no es trabajar con todo, pero como idea inicial del edificio, ustedes van a ver que los remates son distintos, y que quizás hay cierta información de que después en el desarrollo no la van a utilizar. Entonces, eso lo trabajan con cada uno de los docentes. Bueno, entonces nada más, damos por finalizado y nos vamos viendo en cada uno de los grupos de acuerdo a lo que hayan agendado y acordado con cada uno de los docentes. Muchas gracias a todos por su paciencia y nos veremos en la próxima clase.